cita con la Biblia. 9 semanas para ser transformados a través del conocimiento de los hábitos espirituales de un verdadero discípulo de Cristo. En este tiempo estaremos meditando en la vida de aquellos personajes bíblicos que decidieron caminar en fe hasta alcanzar la meta. Te esperamos, únete. Una cita con la Biblia. Continuamos hablando de los hábitos espirituales de un verdadero discípulo. En esta semana estamos tocando el tema acerca de la regla de oro. Hacer a los demás como quieren que hagan con nosotros. Fue lo que enseñó Jesús. Y encontramos en la Escritura un ejemplo de alguien que vivió la regla de oro en su momento. Y este hombre fue David, quien estaba frente a quien se convirtió en su enemigo, pero prefirió alejarse, prefirió no hacerle daño. El primer libro de Samuel, en el capítulo 26, nos relata la historia en que Saúl persigue a David para acabar con su vida. Sin embargo, los papeles se cambian y David termina siendo quien puede en esta ocasión tomar venganza por su vida, pero no lo hace. El versículo 1 del capítulo 26 dice de la siguiente manera: Vinieron los cifeos a Saúl en Gabaa, diciendo: ¿No está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Y Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel, para buscar a David en el desierto de Zif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías, y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampando en derredor de él. Entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿Quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai: Yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: Hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai: No le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: Vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdame Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de la cabecera de Saúl, y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Entonces pasó David al lado opuesto, y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Este momento histórico que vivió David, aún siendo perseguido por Saúl mismo, porque
Le dan noticia a Saúl que David estaba en el desierto de Zif y allí llega con 3,000 hombres para buscar a David. Sin embargo, David verifica si está Saúl allí con todo ese ejército. Y la escritura nos relata que cayó un profundo sueño aún el mismo Saúl y sus generales del ejército. Pero David va y se acerca allí al campamento con un hombre o con uno de sus hombres, Abisai, y éste le incita a quitarle la vida a Saúl, que era su enemigo, que era quien lo estaba buscando, que era quien había desplazado todo este ejército para acabar con su vida. Sin embargo, David, con mucho temor frente a su autoridad y frente a la otra persona que quizás estaba en una actitud de indefensa porque estaba dormido, prefiere no quitarle la vida. Y a pesar de la insistencia, porque Abisai le dice que es la oportunidad para acabar con el enemigo, David no lo hace. David lo hace como lo que quisiera que hicieran con él, que él quería preservar la vida y aún respetarle como autoridad. Pero David simplemente indica que tomen su lanza y tomen su cantina y se la lleven. Y dice el versículo 13 que David pasó al lado opuesto y se puso al otro lado de la cumbre de la montaña con gran distancia, teniendo la posibilidad de acabar con su enemigo número uno, porque Saúl era quien lo perseguía. Él no lo hizo y respetó y vivió la regla de oro, sabiendo que podía respetar al ungido del Señor y sabiendo que podía tomar venganza por sí mismo, no lo hizo. Debemos aprender lo que el Señor Jesús nos dijo: amar a nuestros enemigos. El mejor ejemplo lo encontramos aquí en David frente a Saúl, que se había convertido en su enemigo. Y creo que vivir la regla de oro es cambiar nuestra forma de pensar, no pagar a los demás mal por mal, sino al contrario, a pesar de que nos hagan mal, hacer bien a los otros, porque nada sacamos devolviendo el mal. Generamos más problemas, generamos más odio, más venganza, pero el Señor también nos ha llamado a ser pacificadores y a vivir y hacer las cosas de la manera correcta. Vivamos la regla de oro como un hábito espiritual de un verdadero creyente. Te invito en este momento a orar. Padre eterno, gracias te damos por tu palabra. En tu palabra encontramos muchas historias que nos ilustran cómo vivir y cómo cumplir tu palabra. David le respetó la vida a Saúl, aún siendo él su enemigo. Prefirió no quitarle la vida. A pesar de la incitación, a pesar de que los que estaban alrededor le incitaban a tomar justicia por su mano, no lo hizo. Respetó al ungido, respetó la vida, porque quizás eso era lo que él también tenía en su corazón, que no quería hacerle al otro lo que quisiera que hicieran con él. Señor, ayúdanos a vivir en la regla de oro, porque en estos tiempos tan difíciles, tan caóticos, simplemente el rencor, el odio, la venganza, el deseo de tomar justicia por mano propia ha llevado a más guerra, y se ha convertido la dinámica y las relaciones entre los seres humanos en relaciones de violencia y de conflictos. Padre, ayúdanos que como verdaderos discípulos vivamos la regla de oro. En el nombre de Jesús. Te invito a continuar con la serie de la cita con la Biblia cada día. Dios te bendiga.